Buenas noches, qué gusto saludarles y te voy a invitar a que me acompañes a Isaías capítulo 54, versículos del 11 al 14. Muy bien, hoy vamos a estudiar acerca de la justicia de Dios en nuestras vidas. Todos los días oramos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, pero tenemos que estar bien cimentados en la verdad de la palabra de Dios y cómo podemos nosotros entender la justicia de Dios una y otra vez y poderla distinguir en nuestras vidas, pues todo esto depende del conocimiento que tenemos de la palabra y de la libertad en la que debemos y podemos caminar. Isaías 54, versículos 11 al 14 nos dice: Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. El carbunclo es una piedra parecida al carbón que en la oscuridad brilla como un carbón encendido. Y el zafiro, pues bueno, es una de las piedras preciosas más bellas que tienen un brillo muy hermoso, pero también con este se talla los diamantes, entonces tiene una dureza muy, muy fuerte. Y tenemos que entender todos estos detalles de la palabra de Dios, porque si pudiéramos entender y comprender perfectamente qué es lo que nos quiere decir el Señor, no tan solo decir, ay, qué bonito sobre los zafiros, ese color tan hermoso, o el carbunclo para aquellas personas que pueden relacionar y conocer el carbunclo. Pero fíjate cómo es que eh, la, un gran porcentaje de los cristianos pudiera estar posicionado en esta situación. Estoy hablando de los creyentes, de los nacidos de nuevo, los que ya recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador. Y entonces muchos se sienten así: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. ¿Por qué? Porque no pueden entender la maravillosa verdad de la palabra de Dios. Y eso es algo en lo que vamos a profundizar. Continuamos leyendo. Dice: tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada. Recuerda que hoy vamos a estar meditando acerca de estar cimentados en la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2 nos dice: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Así es que es muy importante que tú y yo podamos observar claramente respecto a la justicia en nuestras vidas, porque el entender que todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y esta es una palabra del Antiguo Testamento, y se multiplicará la paz de tus hijos, es porque fíjate qué maravilloso es, como dice Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a morar a vuestros corazones, por el cual podéis clamar: Abba, Padre. Y entonces somos hijos. Dios nos envía su Espíritu a nuestros corazones, y entonces somos enseñados por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santo de Cristo, que Él nos enseña todas las cosas. ¿Y cuál es el resultado de Él? El fruto del Espíritu: se multiplicará la paz. ¿Y qué más continúa diciendo? Con justicia serás adornada. O adornado, le está hablando a la iglesia, a la novia. Entonces, es muy importante que podamos entender que ya hemos sido adornados con justicia. Y continúa diciendo: estarás lejos de opresión, porque no temerás. Estarás lejos de opresión, porque no temerás.
Entonces, si somos adornados con justicia, debemos de cimentarnos en esta palabra poderosa de parte de Dios, pero tenemos que entenderlo porque no podemos vivir en una condición de hijos de Dios, de hijos del Rey, de aquellos que somos una nueva creación, que somos nuevas criaturas y que piensas que eres injusto. Esto no es el verdadero evangelio, esto no es la esencia, la verdad de la palabra de Dios, que para nosotros es esas buenas noticias, tan buenas para ser verdaderas, que es el evangelio de Jesucristo. La verdad, la gracia, la justicia de Dios. Y entonces mucha gente piensa que todavía Dios le imputa el pecado, que si estás equivocándote y estás haciendo las cosas mal, Dios está enojado contigo y entonces te está como acusándote, como condenándote, como que diciendo, estás pecando y eres un pecador, juzgándote de esa manera. Cuando Cristo ya nos adornó con justicia, y entonces, ¿cuáles son la virtud y el resultado de ser adornados con justicia? Pues estar lejos de toda opresión y de todo temor. Tú y yo debemos de hacer a un lado toda inseguridad en nuestras vidas y entender que la opresión no es parte de la naturaleza divina, que no es parte de la vida del creyente, pero es muy importante poder conocerlo, es muy importante entender que somos justos, porque si estás oprimido es porque no has entendido que no eres justo delante de Dios, no has entendido que tus pecados han sido perdonados y entonces se viene todo temor y viene opresión y viene la depresión. Esto es porque te estás enfocando en utilizar todos esos términos en donde sí, tú puedes decir, ay, si yo soy justo, Dios me ama, Dios ya me perdonó porque Jesucristo vino y murió por mí, pero realmente no lo estás viviendo, realmente no lo has creído en tu corazón y entonces no puedes manifestar en tu vida la justicia de Dios, que es ser libres de toda opresión y de todo temor. Pero aquí la palabra, maravillosamente, nos enseña que el temor ni la opresión no se acercarán a nosotros. Entonces, tú no temerías ni estarías en opresión si entendieras la justicia. ¿A quién le puedes temer? ¿A qué le puedes temer? ¿Cuál puede ser tu inseguridad? Si Dios está contigo, si Dios está de tu lado, si el Espíritu Santo es uno con tu espíritu, entonces más bien la ignorancia de conocer la verdad de la palabra de Dios, la justicia que aquí mismo estaba hablando de lo que habría de venir con Jesucristo y la gracia que vendría sobre nuestras vidas, pues debemos de enfocarnos en ese pacto incondicional para nuestras vidas que viene por medio de Cristo Jesús. Fíjate, regresamos al versículo 9 que dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Es muy importante ver aquí mismo en Isaías, que estamos viendo el versículo 9, que la palabra de Dios, el pacto de Dios para con nosotros, la obra completa y perfecta de Jesús se refleja desde Génesis hasta Apocalipsis, en donde las promesas de Dios ya venían declarándose, en donde las promesas de Dios, la redención de Cristo Jesús para nuestras vidas ya se venía manifestando y se venía revelando para los hombres. Y entonces este pacto que Dios hizo con Noé no tenía condiciones. Fíjate lo que nos dice Génesis capítulo 9, versículo 11. Dice, y estableceré mi pacto con vosotros
y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios no les dijo, si tú haces esto, yo haré aquello. Él no puso una regla, él no estipuló algo para condicionar al hombre, simplemente él lo prometió y su pacto fue incondicional. Tú y yo debemos vivir en esa libertad. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni reñiré, ni pelearé. Y es la palabra de Dios, es la promesa de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida del creyente? Pues bueno, tu propia conciencia, cuando tú haces las cosas equivocadas y no tienes el conocimiento correcto y no crees porque no estás meditando en la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios y estar en el conocimiento correcto nos lleva a que cuando cometemos un error o cuando estamos en una situación difícil en nuestras vidas, inmediatamente, como tú atesoras y guardas la palabra de Dios, como tú la tienes, meditándola una y otra vez, y está en tu mente, en tu corazón, en tus oídos, en tu boca, en tus ojos, y una y otra vez la estás meditando, y bueno, pues estás haciendo tus cosas naturales, tu trabajo, tu día a día. Pero cuando tienes una situación especial, lo que predomina y gobierna es la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la misma conciencia que te lleva a distinguir entre el bien y el mal, y que si no estás parado en la posición correcta de la justicia de Dios, de que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, pues puedes caer en condenación y en culpa. Y eso es algo que solamente tú eres el responsable de este resultado en tu vida, porque debemos aprender a vivir a la manera de Dios, debemos de aprender a vivir por la palabra de Dios, debemos de aprender a vivir y andar por el Espíritu, por la palabra de Dios. No hay otra manera de ser una persona espiritual, no hay otra manera de vivir en la verdad del Evangelio de Jesucristo, que es lo que nos corresponde vivir a nosotros. No vas a poder ser exitoso porque tú mismo no estás aplicándote, no estás cooperando con la palabra de Dios, no estás esforzándote por permanecer creyendo en la palabra de Dios. Y entonces pudiera ser que abres la puerta al diablo por la manera en que piensas, por la falta de esa seguridad, de poder entender perfecta y correctamente la palabra de Dios. No hay más. Entonces, Dios nos ha dado un pacto incondicional. Y este pacto es un pacto de paz. Cuando tú y yo estamos en el día a día, en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias, aunque tengamos problemas, tú puedes permanecer en paz por la palabra de Dios que mora en ti, por el Espíritu Santo que mora en mí, en ti y en mí, por el fruto del Espíritu que ya está ahí y que es necesario por su palabra y por su conocimiento estar meditando en ella, para que no venga cualquier situación y te quiera tambalear, te quiera tumbar y te quiera mover de lo que ya has creído, y luego estés dudando como que, ay, ¿será verdad, Señor? No veo el resultado, pues no veo que me respondas. Tenemos que estar conscientes de la palabra de Dios, y cuando perseveramos en ella y cuando permanecemos en ella, entonces podemos permanecer en esa perfecta paz. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él ha jurado un pacto incondicional, y entonces tenemos que estar meditando en su palabra, abrazarla y poder
permanecer en ella para que cuando venga una situación en donde te equivocas y cometes un error, no te vayas al extremo a la condenación. Dios no es el autor de la condenación, pero tampoco podemos ser y pasar por alto las consecuencias que puede traer para tu vida el equivocarte una vez que hemos conocido esa guía de cómo caminar, de cómo ir hacia adelante en el propósito de Dios por la palabra de Dios, esas instrucciones tan perfectas que no tenemos que estar buscando el hilo negro, sino que tenemos que ser muy cuidadosos y estar seguros en dónde debemos de perseverar. Cuando Pedro bajó de la barca para caminar sobre el mar, cuando él veía a Jesús, pudo hacerlo con libertad, pero cuando él volteó y pudo ver las olas y los vientos que le eran contrarios, fue cuando se empezó a hundir. Y entonces cuando vuelve a ver a Jesús, a poner sus ojos en él, fue que el Señor Jesucristo extiende su mano y lo levanta. Entonces, tú y yo debemos de estar muy conscientes de nuestras vidas, de que no porque ya somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y porque somos justificados y tenemos la mente de Cristo y somos santos de nuestro espíritu, puros y perfectos, vamos a tener esa ligereza de no enfocarnos en aprender por la palabra de Dios a vivir en el Espíritu y andar conforme al Espíritu por la palabra de Dios, y entonces poder dirigir nuestras vidas correctamente. Y esto es un paso cada día hacia el éxito, hacia ser aquellos que pueden disfrutar del propósito de Dios en su vida. Salmo 51, versículos 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Piensa en esta oración. ¿En qué posición estás ahorita como creyente nacido de nuevo? Si tú estás pensando que Dios, respetando y amando la verdad de la palabra de Dios, va a crear en ti y va a renovar un espíritu recto, y que el Espíritu Santo te es quitado, que va y que viene, está mal. David oró esto porque era un santo del Antiguo Testamento. Él era alguien que amaba a Dios, pero a él no le había sido dado el Espíritu Santo. Y entonces, cuando las personas están con una inconsistencia y con una inseguridad respecto a quienes son en Cristo Jesús, y están con esa conciencia de condenación y con ese pensar de que Dios crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo y recto dentro de mí, no quite su Espíritu Santo dentro de mí, y la gente está como que no sabe qué hacer, pues definitivamente que no ha creído correctamente y no tiene la luz de la verdad del Evangelio de Jesucristo, y entonces las personas no pueden disfrutar lo que ya sucedió en sus vidas, que fueron vueltos a nacer. Y el Señor prometió, por eso mismo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Entonces nosotros debemos de aprender a ser esas personas que entienden perfectamente que Dios no está más enojado con nosotros, que Dios nos ama, que ya nos perdonó, pero que va a depender de nosotros que podamos esforzarnos para permanecer en la justicia de Dios y poder disfrutar de ser libres de opresión, de condenación, y poder vivir en la paz de Dios.
Y entonces Isaías 54:10 nos dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Disfrutemos lo que ya tenemos, disfrutamos la vida en Cristo Jesús por su palabra, disfrutemos nuestro llamado, disfrutemos de nuestro propósito y enfoquémonos en cimentarnos en la verdad de la justicia de Dios, que es la palabra de Dios. Y todas estas palabras que estamos hoy entendiendo, que estamos meditando en ellas, es porque Dios quiere que podamos vivir en su justicia y que una vez que disfrutamos de su justicia y vivir en paz, podamos estar cantando gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Disfrutar de vivir una vida de agradecimiento para el Señor, por la confianza, por la seguridad, por el conocimiento y el entendimiento que me lleva a creer correctamente, y entonces yo voy a poder disfrutar de esa paz en mi vida y de entender que del corazón de Dios para con sus hijos, lo único que debe de predominar es la buena voluntad de Dios. Mi conciencia tiene que estar llena de esa convicción de que la buena voluntad de Dios para mí es agradable y perfecta, como dice la palabra en Romanos 12:2. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Efesios 6, versículos del 11 al 15. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estéis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, tenemos que estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad del Evangelio de Jesucristo, ceñidos con la verdad, y tenemos que calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando tú y yo vivimos en la justicia de Dios y podemos entender quiénes somos en Cristo Jesús, qué es Él en nosotros, y entonces aprendemos a vivir por el Espíritu, por el conocimiento de la palabra de Dios, entonces vamos a poder estar firmes para que cuando vengan esas acechanzas del diablo que quieren venir a robar, matar y destruir la vida de todo aquel que ha creído en Jesucristo, en su nombre, en su obra completa, perfecta y terminada, entonces a través de la palabra de Dios, a través de vivir la verdad, libres de temor, que no se puede acercar a nosotros el temor, es una mentira del diablo, que podamos creer que el temor se va a acercar y van a venir todas esas cosas, cuando estamos convencidos de la justicia, cuando estamos meditando en la palabra de Dios, y entonces podemos ser libres de todo aquello que te quiere llevar a una posición incorrecta, y esa posición incorrecta solamente puede ser producida en la vida del creyente por creer equivocadamente, por ser religiosos y no aprender a vivir bajo la ley de la libertad del espíritu de vida que es en Cristo Jesús.
Dios ha extendido su misericordia para con nosotros y el mismo Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto lo dice la palabra en 1 Juan 2:2, capítulo 2, versículo 2. Dice, y él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tú y yo no podemos hacer más de lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros. Enfoquémonos correctamente en lo que Él ya hizo, porque no vale la pena que te esfuerces equivocadamente en algo que no te va a dar resultados. Posiciónate correctamente en la justicia de Dios. Hay que cimentarse en la palabra de Dios para aprender a vivir por el Espíritu, por su palabra, y entonces ser libres, pero también cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y entender que Dios no está más enojado con nosotros, sino que Él ya nos perdonó. Él no nos va a condenar, como te lo dije, Él no es el autor de la condenación, sino que solamente depende de que tú y yo cooperemos para poder vivir a la manera de Dios, para poder vivir en la bendición de Dios. Fíjate cómo, y finalmente terminamos con esto, lo que nos dice Gálatas capítulo 2, versículos 21. Dice, versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desechemos la gracia de Dios. Cimentémonos en su justicia y no pensemos que por las obras, que por la ley y que por todo aquello que yo pudiera ser tan perfecto y tan bueno, va a ser más valioso y va a tener más poder que lo que Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz en el Calvario, porque entonces sería en vano que Jesús hubiera venido y hubiera muerto en la cruz y hubiera pagado por nuestros pecados. Y como dice la palabra, no tan solo pagó por nuestros pecados, sino que pagó por los pecados de todo el mundo. Así es que esforcémonos en llevar estas buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, de la verdad, de la verdad, de lo que Jesús hizo en su obra completa, perfecta y terminada en la cruz del Calvario, para que aprendamos a cimentarnos, pero también compartirlos con los demás, saber que Dios ha extendido su misericordia, que nos ama y que ahora podemos sentirnos siempre, aunque te equivoques, pero cuando una persona tiene la palabra de Dios, cuando un creyente, cuando un nacido nuevo, una nueva creación, un nacido, no, una nueva criatura, está consciente de la palabra de Dios, de lo que debe de hacer y le permite a la palabra por su Espíritu Santo ser dirigido a través de que sus pensamientos y su palabra gobiernen, entonces somos libres de temor, somos libres de condenación y podemos declarar que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén.